Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro Rey. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor es el Rey de toda la tierra. Cántenle un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones. El Señor se sienta en su trono sagrado. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones. Hola, buenas noches. Qué gusto, qué placer, qué emoción que nos volvemos a encontrar hoy día martes 1 de julio del año 2025 en nuestro espacio virtual de estudio bíblico. Esta noche para continuar con nuestro aprendizaje acerca de la Pascua del Señor, este tema tan apasionante que nos ha dado tantas luces para entender la grandeza divina, la grandeza de Dios Padre y la grandeza de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, vamos a comenzar esta sesión, como todas las noches, dando culto, dando alabanza, dando gloria a Dios Padre por medio de Jesús de Nazaret. Y juntos decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Invocamos a María, Santísima la Virgen, custodia de nuestra Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y todos juntos invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues esta noche volvemos a suplicarle a Jesús de Nazaret y al poderoso Espíritu Santo nos tenga la misericordia de estar en medio de nosotros
para valorar mejor su palabra, la palabra del Señor, la palabra de Dios Padre, que por labios de Jesús de Nazaret conocemos en los tiempos de la plenitud. Le pedimos que nos acompañen y que nos den las luces para que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad se sincronicen y podamos poner en práctica sus enseñanzas. Y esta noche nuestra intención particular va muy enfocada, más bien dicho, va enfocada a pedir unidad y a pedir, eh, y a pedir participación para el jubileo, para la marcha por el jubileo que se tiene programada para el próximo domingo 6 de julio, en, y ahí a la cual están invitados nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros grupos parroquiales como matrimoniales y de otra índole. Eh, Queremos que esté toda la presencia de los de las distintas actividades de cada una de las parroquias de nuestra vicaría. Y recuerden que la reunión va a ser a las 11:30 en las puertas del Parque del Pedregal, y de ahí se hará una marcha hacia la iglesia de Santa María, la Esperanza de María en la Resurrección, y a las 12:30, previo a la entrada por la Puerta Santa, se celebrará la Eucaristía. Te invitamos a que no faltes, te invitamos a que divulgues, a que promociones este gran acontecimiento, porque por un lado estás haciendo un bien al poder hacer que los que van participen de este ingreso por la Puerta Santa, porque es un beneficio invaluable para ellos. Pero además de esto, necesitamos que estemos todos unidos en la actividad parroquial de todos nuestra vicaría, y te invitamos a que ahí participes este día domingo. Pues échale ganas, ahí es el momento de encontrarnos. Y por otra parte, quiero comentarte que el bello canto que escuchamos esta noche es un canto muy hermoso que está soportado en el Salmo número 47 de la nomenclatura hebrea. Este salmo se llama Yahvé, Rey de Israel y del mundo, y tiene varios puntos muy especiales. El primero es que es el primer salmo escatológico que tiene el salterio de los 150 salmos. Este es el primero que habla de la presencia divina escatológica, pero además de que habla del ingreso de Yahvé al templo de Jerusalén en toda gloria, esplendor y poder, también tiene la relevancia porque perfila los tiempos del Nuevo Testamento, y podemos ubicar en la narrativa de este salmo la figura de Jesús de Nazaret, ya glorificado, ya constituido como Señor de señores, Rey de reyes, nuestro Mesías y Salvador. Entonces, tiene esa doble connotación. Es el primer salmo, te repito, de la era escatológica, eh, muy bello, muy bello. Y la otra particularidad que tiene es que este salmo fue escrito por Coré y sus hijos. Tú has de decir, bueno, ¿y quién es Coré y quiénes son sus hijos? Permíteme que te ubique. De los 150 salmos, hay 11 que fueron escritos por Coré, que era el maestro del coro, y también por sus hijos, que tuvo 11 hijos. Pero lo interesante de la obra de Coré es que es muy piadoso, es muy, muy cultual. Sus salmos hablan por sí solos del culto que él dirigía,
Y este Coré, él vivió en la época de Moisés, en la época en que su hermano Aarón fue el designado el primer sumo sacerdote. Y este Coré pertenecía a la familia de Leví, a los levitas. Sin embargo, este Coré tuvo enfrentamientos fuertes con Moisés porque él pensaba que no era justo que el, el, este, el puesto de sumo sacerdote únicamente recayera en la familia de Aarón y su descendencia. Él pensaba que tenía que ser un beneficio compartido por muchas personas más de la tribu de Leví. Esto le ocasionó enfrentamientos fuertes con Moisés y fíjate que debemos de sacar una conclusión muy importante de lo que te voy a comentar, porque la muerte de Coré vino a consecuencia de estos enfrentamientos con Moisés y se dice, según la tradición, que la tierra se abrió y tragó a Coré y más o menos 250 personas que estaban con él, que se estaban manifestando en contra de Moisés por este designio que había tomado. Esto, pues, por un lado, nos habla de que eh, Dios Padre, Yahvé Dios para los judíos, pues tiene perfectamente determinado quién es el que hace cabeza en la misión. En este caso, pues era Moisés. Y por otra parte, también nos habla que desde antiguo, desde siempre, ha habido una jerarquización dentro del mando de la Iglesia Católica Apostólica. Y pues claro, estamos hablando ahorita de Moisés, que era judío, que era del judaísmo, eh, que no existía todavía nuestra religión fundada por Cristo, nuestro Señor y Mesías. Sin embargo, ya desde esa época queda muy claro, repito, la jerarquización que se da dentro de las iglesias de parte de Yahvé Dios y no se diga también de parte de Jesús, nuestro Cristo y Señor. Esto perdura hasta nuestros tiempos y por esa razón, pues tenemos nosotros al frente de nuestra iglesia santa, católica y apostólica, pero regida por todos los pecadores que somos, comenzando por el propio sumo pontífice y hasta el último de los integrantes de nuestra santa iglesia, pues tenemos que tener un respeto por el orden jerárquico que hay. Ahorita dije la palabra clave de este designio, orden. El hecho de que haya una jerarquía no quiere decir que se esté preponderando por los méritos o por lo que tú gustes y mandes a determinada persona, sino que nos habla de un orden para que las cosas funcionen, para que las cosas fluyan. Y eso tú lo ves reflejado en tu propia parroquia, en donde el párroco es el que hace la cabeza dentro de los movimientos eh, apostólicos y los movimientos sacramentales que se manejan en tu parroquia, y él a su vez está sujeto a las disposiciones del arzobispo, el arzobispo de la diócesis, y él mismo a su vez está suscrito a las órdenes y las mandatos del sumo pontífice, del papa. Pero solamente así las cosas funcionan, solamente así, habiendo un respeto, habiendo una jerarquía y tomando todos nuestro papel dentro de esta escala de funcionamiento. Así que bueno, aprovechamos al hablar de Coré y pues quizás no sabías tú acerca de la vida de este gran personaje de los Salmos y pues hoy fue el día de que te enteraras un poco acerca de él. Bueno, pues
Ya entrando nosotros en nuestra materia de estudio, vemos aquí en la portada del libro del padre Carrillo Alday lo que hemos estado estudiando por unos buenos meses acerca del tránsito de la vida terrena hacia la vida celeste de Jesús de Nazaret. Él, a pesar de que es Dios, a pesar de que dentro de su unión hipostática jamás ha perdido su divinidad celeste, pues adquirió también la divinidad terrestre y se ajustó a todo lo que los humanos hacemos, vivimos, sentimos, y, y a excepción de que él no tuvo ningún pecado, sin embargo, por misericordia aceptó el entregarnos su vida, porque él así lo decidió, como el peor de los pecadores que puede haber en la historia de la humanidad. Y gracias a esa entrega sin límite, pues nos pudo redimir del pecado a todos nosotros y nos dio oportunidad al vencer con esto al demonio, al tentador, de tener la opción de que después, con su gloriosa resurrección, por obra de Dios Padre y por medio del poder del Espíritu Santo, por medio de este gran acontecimiento, el ser Él el primogénito que llega a los cielos y el que nos abre la opción de que si tú lo decides por la inteligencia que tienes y por tu libre albedrío y siguiendo las enseñanzas de Jesús, vas a llegar también a poder gozar de la gloria de estar en el cielo junto con Jesús y con todas las almas gloriosas que fieles a la fe ahí se encuentran. Bueno, pues en la clase pasada estuvimos viendo, ya nada más para cerrar el episodio de la pasión, porque vemos, son tres distintos momentos imprescindibles en la Pascua, en ese paso, perdóname, en ese paso de la vida terrena a la vida celestial, a la vida eterna. Entonces todos nosotros también vamos a vivir este paso en el instante que se da cuando entregamos nuestro espíritu también aquí en la tierra, donde expiramos y nuestro cuerpo inerte que vino del polvo se queda aquí, ya sea sepultado, cremado o como sea, y únicamente tu alma transformada es la que va a llegar al cielo después de ese instante de tu Pascua, de ese paso. La palabra Pascua recuerda que significa paso. Entonces, ubiquémonos. Y en la clase pasada estuvimos viendo cómo el valor de la sangre de Jesús fue el precio que él pagó por todos nosotros, por los que ya habían llegado al mundo antes de que él estuviera aquí en la tierra, los que fueron contemporáneos de él y todos los que después hemos llegado a este mundo, sin importar localización geográfica, conocimientos, tendencias, religiosidad, la oportunidad es universal, es para todos y por eso la iglesia que funda Jesús es católica, porque es universal, es sinónimo el término de católico con universalidad. Entonces, ese precio que pagó derramando hasta la última gota de su sangre, eh, Jesús nos dio la prueba más grande de amor hacia nosotros. Y ahí, al analizar en la clase pasada estos puntos, nos dimos cuenta que junto con el agua y la sangre que emanaron del corazón ardiente y misericordioso de Jesús cuando fue traspasado después de que expiró y cuando el soldado romano eh, lo traspasa con su lanza sin que le quiebre ningún hueso, como estaba escrito en las
escrituras desde tiempo atrás, entonces ahí ese derramamiento de la sangre y del agua que brota del corazón de Jesús es el sinónimo del Espíritu Santo que Él nos dio a conocer y que nos entrega, y también es sinónimo de la preciada sangre con el que a precio de su vida compró la remisión de tus pecados y te abrió la oportunidad de tener vida celeste eterna. Por lo tanto, estos dos elementos son los que hacen que Jesús sea principio de vida y de vida eterna, que Él es principio, Jesús, de la resurrección escatológica. Recordemos que escatológico significa los últimos tiempos, mismos que estamos viviendo desde el momento en que Jesús de Nazaret fue engendrado por obra y del Espíritu Santo, por designio divino y por el consentimiento de la siempre Virgen María, que se convirtió en el arca de la alianza del Nuevo Testamento al albergar su virginal seno al Salvador de este mundo. Entonces este Jesús, gracias a eso, es alimento verdadero que nos vivifica, es principio de permanencia mutua entre Él mismo y los creyentes. Y en resumen, la sangre que brotó del costado de Jesús significa, según la perspectiva de Juan el Evangelista, la contemplación de la donación que Jesús hizo de sí mismo en la cruz, entregándose por amor a todos los hombres, y alude discretamente a la donación de su sangre que continúa siendo en el sacramento de la Eucaristía fuente de vida eterna y de unión mutua, y arras de futura resurrección gloriosa. Esto de arras me encanta, porque así como en el matrimonio tú ves que los nuevos esposos comparten sus anillos, sus arras concretamente, en realidad dentro de nuestra religión es una alianza que se juran los nuevos esposos. Pues igual todo lo que Jesús nos vino a dar a conocer y la fundación de su iglesia es esas arras, es ese anillo, es ese símbolo sensible, nos habla de que, de que Él está, de que Él está presente entre nosotros por siempre. Bueno, entonces, dicho lo anterior, te quiero también complementar que el significado del agua, dentro de la perspectiva de Juan en el cuarto Evangelio, es el símbolo del Espíritu Santo, mismo que estamos viendo aquí en descenso hacia nosotros. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo desciende del cielo y es la palabra de Dios Padre y de Jesús de Nazaret hacia nosotros. Ni Dios te va a hablar a ti todos los días, ni Jesús, pero el Espíritu Santo lo va a hacer a nombre de ellos y va a estarte aconsejando, y tú tienes que estar receptivo y tienes que estar atento a los mensajes que de lo alto llegan para ti. Jesús fue bautizado con agua y espíritu. Recordemos que en el Jordán, cuando fue el momento del, pudiéramos decir, del momento de purificación obrado por Juan Bautista, de acuerdo a las tradiciones judías, no solamente el agua lo purifica a Jesús, sino que se abren los cielos y Dios Padre se manifiesta, manifestando a través del Espíritu que es Jesús, su Hijo amado, en quien tiene todas sus complacencias. Por lo tanto, desde ese momento, el Espíritu llena a Jesús y lo conduce por todo su ministerio público.
Y por lo tanto, esto es el origen del por qué Jesús, antes de partir hacia el cielo en su gloriosa ascensión, les va a dejar como consigna a sus apóstoles dos importantes metas, dos importantes puntos. El primero, de bautizar a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, gracias a Jesús de Nazaret, ya nuestro bautismo, ese sello indeleble que tú y todos los que pertenecemos a su grandiosa iglesia tenemos, fue gracias a Jesús. Y por otra parte, gracias al Espíritu Santo, nos va a llenar de gracias y esas gracias se van a convertir en carismas si tú pones todos esos, eh, todos esos elementos al servicio de los demás. Por lo tanto, el nuevo nacimiento en el agua simboliza al Espíritu que es el operador de estos misterios. El agua viva prometida a la samaritana es el Espíritu Santo, recuerda, ya lo vimos eso. Y el evangelista Juan identifica expresamente al agua con el Espíritu Santo, una de sus tantas representaciones. Recuerda que agua, nube, fuego, viento, son una de tantas manifestaciones particulares en que se manifiesta el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Jesús nos dijo a través de su palabra, en verdad te digo, quien no naciere del agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De ahí tú sacas la conclusión, recordarás que dentro de la palabra de Jesús nos habló en cierto momento, después de que les dio la potestad a los apóstoles de atar y de desatar en la tierra y en el cielo lo que ellos dispusieran. Esto va muy ligado a que Jesús también nos dijo que el único pecado que no puede ser perdonado es el pecado contra el espíritu. Y aquí, por lo que estamos hablando, te debe de caer ya mejor el 20 de qué significa esto de pecar contra el espíritu. Pues simple y sencillamente, permíteme que te lo diga en sencillas palabras. El Espíritu Santo es la palabra de Dios y la palabra de Cristo hacia nosotros, hacia tu persona, hacia tu alma, hacia tu espíritu. Y por lo tanto, si tú no crees en el Espíritu Santo, pues entonces tú mismo te estás condenando a que los elementos necesarios para que tú puedas llegar a ser salvo, porque ya te redimió del pecado Jesús, pero si tú te afianzas a su fe y vives de acuerdo a sus mandamientos, sobre todo al 11º mandamiento de amar al prójimo como él te ama, entonces vas a poder llegar a la vida eterna. Pero si tú no crees en el Espíritu Santo, tú te estás cerrando las puertas de poder tener la salvación. A eso es a lo que se refirió Jesús cuando nos dijo, el único pecado que no puede ser perdonado es el pecado contra el Espíritu. Y por lo tanto, Jesús complementa esta enseñanza diciéndonos, y el que vio ha dado testimonio, y verídico es su testimonio, y aquel sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Estas últimas palabras es lo que el evangelista Juan, con lo que cierra el catecismo, la enseñanza de Jesús. Por lo tanto, recordemos, como consecuencia de esto que hablamos, que cerramos la clase pasada, y te lo vuelvo a repetir ahorita porque es muy importante, que tres son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre. Y los tres convienen en lo mismo, los tres son complementarios, así como en la Santísima Trinidad.
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son consubstanciales, igual tenemos que pensar en una manera más o menos similar que para nuestra vida y salvación, el Espíritu Santo, el agua y la sangre de Jesús, de nuestro Cristo y Señor, los tres se convierten en lo mismo, en el elemento de salvación que aunado a abrazar a la fe de Jesús, vivas con la intensidad de, de conocer la palabra de Jesús, de compartirla, y gracias a eso serás no solamente redimido, sino también salvo. Bueno, con estas palabras que te quise hacer en un breve resumen, fue como cerramos la segunda etapa de la Pascua del Señor. O sea, ya vimos todos los elementos que eran de su cena, ya vimos también su pasión, que termina cuando Él expira en la cruz, y hay un elemento que nos falta nada más recorrer dentro de este segundo episodio, que es la sepultura de Jesús. Y después ya entraremos a la parte tercera, a la glorificación, que se da con la gloriosa resurrección, su ascensión a los cielos para ser glorificado por Dios Padre, y posteriormente, como parte de esta glorificación, por petición de Jesús hacia su Padre, enviará Espíritu Santo a sus apóstoles el día de Pentecostés para que puedan seguir con su mandato que les dejó, para que puedan cumplir la misión apostólica que les deja, que sin el Espíritu Santo sería punto más que imposible que la pudieran llevar a cabo. Por lo tanto, vamos a entrar esta noche al episodio de la sepultura de Jesús. Déjame ubicar aquí alguna lámina que podamos partir para... esta está muy buena. Bueno, pues déjame decirte, para que tú puedas seguirme en para la clase de esta noche, vamos a estar viendo algunas selecciones de los cuatro evangelistas, de los tres sinópticos y de Juan. Y te menciono así los tres sinópticos porque sabemos sus semejanzas y sus diferencias también entre ellos. Y sabemos que Juan, él se maneja aparte, y hay un elemento que nos sirve mucho para dar crédito en gran parte a lo que Juan nos dice. Recordemos que de sus apóstoles, él es el único apóstol que está bajo la cruz en el momento de su crucifixión del Maestro, que a través de él Jesús tuvo la misericordia de darnos en donación a su propia madre, a la siempre Virgen María, que al mismo tiempo que la hace la nueva Eva de la humanidad, al mismo tiempo también la hace la fiel custodia de su iglesia. Y, y además de que este Juan, después de esto, se hace cargo de la responsabilidad física, la custodia de la Virgen, y eso le va a dar oportunidad de tener una retroalimentación intensa y profunda de conocimientos de todo lo que la Virgen le va a dar a conocer acerca de la vida del Maestro. Y por lo tanto, además de estos elementos de cercanía en momentos cruciales del ministerio público. Piensa, por ejemplo, en, en la transfiguración, no vayamos tan lejos, ahí está Juan, en las bodas de Caná está él junto con los demás apóstoles, en la última cena también se encuentra, está por supuesto en el huerto de Getsemaní, está en el palacio de los sumos sacerdotes cuando llevan a cabo la fechoría de que la chusma haga todo lo posible por condenar a Jesús. Está también este Juan cercano en muchos momentos claves de la vida del Maestro.
Y también está tanto en las afueras del sepulcro como en Pentecostés y en las apariciones de Jesús. Por lo tanto, hay muchos elementos que pues, le dan mucho crédito a las versiones que Juan nos va a dar a conocer. Por lo tanto, para hablar de la sepultura de Jesús, quiero decirte, a grosso modo, ¿qué fue lo que sucedió? Jesús expira ese viernes, para nosotros el primer Viernes Santo, a las 3 de la tarde. Y los evangelios nos citan que además de las manifestaciones portentosas del cosmos y de la naturaleza, como el terremoto, la oscuridad, eh, mm, la, la penumbra, todo lo que se vivió tanto en el momento, en las 3 horas en que estuvo eh, atravesado en el madero Jesús por los clavos que lo sujetaban a esa cruz que es símbolo de redención y que es símbolo de victoria para todos nosotros. Recordemos que, a diferencia de lo que pensaba el tentador, que la cruz era el acabose, era el, la burla, por qué no decirlo con respeto, el hazmerreír de que era la derrota de Jesús, pues no, resulta que esa cruz, por la forma en que Jesús manejó toda su pasión y su entrega, se convierte en el elemento más valioso de salvación. Entonces, después de que a las 3 de la tarde ya expiró Jesús, entregó su último aliento y nos entregó a nosotros el Espíritu Santo, que ya lo vimos en la clase pasada también el momento en que lo hace. Entonces, recordemos que ese día viernes es la víspera de la celebración del Shabbat. Y ese año coincidió también con la celebración de la Pascua judía, dos fiestas muy grandes. Sin embargo, por muy grandes que sean, el Shabbat siempre prevalece en importancia sobre la propia Pascua. Entonces, el elemento central es el Shabbat. Y recordemos que el día de sábado para la celebración del Shabbat arrancaba a las 6 de la tarde del propio día viernes. Por lo tanto, entre las 3 de la tarde que muere Jesús en la cruz, a las horas a las 6 de la tarde que viene siendo la hora nona, no la hora 9, nada más hay 3 horas de nuestro tiempo, por lo tanto tenía que haber mucha celeridad por dos motivos muy importantes. El primero, ya lo hablamos, que de acuerdo a todo lo que está escrito en el Deuteronomio, en esa segunda ley escrita por Moisés, hablaba que no podía haber ningún ajusticiado eh, que pasara la noche colgado en una cruz y que tenía que ser sepultado porque era una aberración para la tierra, era algo inconcebible que quedara sin sepultura esta persona. Y de ahí vino la necesidad de que fueron a quebrarle las piernas a los dos ladrones para propiciar su muerte, y en el caso de Jesús, que ya había expirado, únicamente el soldado le atravesó el costado y donde brotó el agua y la sangre que hemos mencionado. Bueno, pues en este intervalo, más o menos imagínate las 4 de la tarde, se va a presentar ante Pilato José de Arimatea. Este José de Arimatea, de acuerdo a la descripción de los propios evangelistas, te voy a citar, por ejemplo, qué dice Marcos de él. Marcos en su capítulo 42, perdóname, Marcos en su versículo 42 al 45 de su capítulo 15, que por cierto,
es el capítulo penúltimo de su propio evangelio. Dice, y llegada ya la tarde, puesto que era la preparación, esto es, la vigilia de Shabbat, y habiendo venido José de Arimatea, notable consejero, que esperaba también en él el reino de Dios, habiéndose atrevido, entró en casa de Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pero Pilato se maravilló de que ya hubiera muerto, y habiendo llamado al centurión, le preguntó si ya había muerto, y habiéndose sabido por el centurión, regaló el cadáver de Jesús a José. Me refería a Marcos porque es la narrativa, pudiéramos decir, más, más significativa en conceptos de este momento. Lo que este Mateo nos dice es muy parecido a lo que cita Marcos. Lucas, que siempre en su Evangelio del Espíritu Santo toca ciertos puntos adicionales. Lucas dice, eh, él lo dice en su capítulo 23, versículos 50 al 56. Dice, y he aquí que un varón de nombre José, que era consejero, varón, bueno y justo, él no se había asociado al consejo y a la acción de ellos, de Arimatea, ciudad de los judíos, el cual esperaba el reino de Dios. Este, habiendo ido a Pilato, pidió el cuerpo de Jesús. Y déjame decirte, para tener un cuadro más completo, lo que Juan nos dice en su capítulo 19, versículo 38 al 42. Juan cita, pero después de esto, pidió a Pilato José de Arimatea, siendo discípulo de Jesús, pero oculto por miedo de los judíos, que quitara el cuerpo de Jesús, y Pilato lo permitió. Vino pues y quitó su cuerpo. Esto es lo que nos dicen los evangelios. Ahora aterricémoslo y hablemos en palabras llanas qué es lo que está pasando aquí. Punto número uno, José de Arimatea aquí nos está diciendo que era un cercano a Jesús, como lo hemos visto en algunas narraciones del Evangelio, y este José de Arimatea era a los ojos de muchos judíos una persona respetable, una persona, un anciano, probablemente de una buena posición económica, y que él se presume perteneció al Sanedrín. Esto es importante porque tanto José de Arimatea como en la próxima narración vamos también a hablar de Nicodemo. Nicodemo tiene una situación también muy parecida, aunque Nicodemo tenía otras ocupaciones, pero también se presume que pertenecía al Sanedrín. Ni José de Arimatea ni Nicodemo estuvieron presentes en la convocatoria del sumo sacerdote para el, el juzgamiento, la treta de juzgamiento de Jesús de Nazaret, en donde fue de manera manejada el que le incriminaran, de acusarlo de blasfemia por decirse hijo de Dios, y después la chusma que logró que Pilato lo condenara a muerte. Bueno, pues entonces esto es interesante porque tú leímos que los sumos sacerdotes convocaron al Sanedrín. Yo no sé cuántos más, además de José de Arimatea y de Nicodemo, no se presentaron. Y sin embargo, la acción fue contundente y atroz de condena para Jesús. Pero aquí estamos contemplando de nueva cuenta una barbaridad en cuanto al proceso judicial que no se respetó ni dentro de los judíos ni dentro de la jurisprudencia romana. Bueno, pero haciendo un lado esto,
Pilato, que estaba muy sobresaltado por todo lo que había vivido ese día, porque recuerda que Pilato, él se sentía abrumado porque se vio muy presionado por la chusma que logró que condenara a Jesús a muerte y a muerte en cruz, como un sedicioso, como un terrorista, y por esa razón fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén. En esta imagen, aunque no es exacta, pero puedes ver aquí en la parte del fondo las tres cruces sobre el Gólgota, sobre el Calvario, y vemos que hay una distancia que media hacia donde estuvo el, el lugar que era propiedad de José de Arimatea, que era un sepulcro nuevo, nunca había sido usado, y que lo cedió para que ahí quedara el maestro. Bueno, entonces, por otra parte, vemos que José de Arimatea logra el que se le entregue el cuerpo de Jesús y entonces se dirige hacia la cruz y ahí también, obvio, llegan algunos de los apóstoles y algunas de las santas mujeres. Aquí en esta escena estamos viendo a tres. Se supone que de entre las mujeres que contemplaron a una distancia prudente tanto la muerte de Jesús como el bajamiento de él de la cruz, como también la preparación de su cuerpo a distancia y su sepultura. Entre ellas estaba María Magdalena, estaba María, la esposa de Clopas, que es pariente de la Virgen María y de Jesús por el lado de José, porque esta María es madre de Santiago el Menor. Y también estaba Salomé, Salomé, la madre de Juan el Evangelista y de su hermano Santiago. Y se cita que había otras mujeres más, una Juana, y se habla de otra María, en fin, había varias mujeres que estaban a distancia contemplando la escena. Pero después aquí nos cita también que Nicodemo, ese personaje que llegó una noche para que el maestro lo ilustrara acerca de cómo era posible que el hombre naciera de nuevo, que cómo se podía dar eso. ¿Recuerdas ese episodio? Bueno, pues tenía una deuda de gratitud muy grande Nicodemo con el maestro y entonces se presentó también en la cruz para junto con José de Arimatea y algunos otros hombres piadosos bajaran el cuerpo de Jesús en una sábana. Los evangelistas, los evangelios nos citan con relación a esto. Marcos dice, y habiendo comprado una sábana, habiéndolo bajado, lo envolvió en la sábana. Mateo nos dice, y habiendo tomado el cuerpo, José, José de Arimatea, lo envolvió en una sábana limpia. Y Lucas nos dice, y habiéndolo bajado, lo envolvió en una sábana. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo importante ya aterrizando físicamente esta descripción? Nos hablan de la posibilidad de que la sábana era nueva. Se supone que fueron a comprar antes de las 6 de la tarde, por supuesto, de ese día viernes, una sábana nueva de lino, se presume que era esta sábana, y el otro de los evangelistas nos dice, no nos dice que la hayan comprado, sino que era una sábana limpia. Y Lucas nos dice nada más que lo bajan. Entonces, el cuerpo de Jesús es descendido de la cruz, colgado de esa sábana. Y esa sábana después le sirve de envoltorio para llevar a Jesús hasta esta piedra, hasta esta mesa, que es el sitio en el cual va a ser preparado para su sepultura. Esto te lo comento porque eh, tenemos tradiciones muy fuertes dentro de nuestra iglesia y una de ellas es acerca de la sábana santa de Turín. Yo no quiero meterme en aclaraciones
o en precisiones, que no tengo los elementos para poder hacerlo, pero sí te puedo decir que de acuerdo a esta descripción de los evangelistas, existió la sábana. Existió esa sábana en que fue descendido el cuerpo de Jesús, en que fue envuelto y llevado a la mesa de preparación que estaba en el propio sepulcro antes de depositarlo ya en forma definitiva. Y que lo que se dice de la sábana santa, de esa pudiéramos decir, negativo de todos los huesos y signos de Jesús de su cuerpo, puede ser válido, puede ser cierta, pero yo no, te repito, no dice más la Sagrada Escritura con relación a este punto. La tradición apostólica es muy fuerte y yo te puedo decir que si tú eres creyente de la sábana santa, te felicito y siempre son elementos que refuerzan nuestra fe. Pero no quiere decir esto sí es importante y lo puntualizo, que Jesús haya sido sepultado envuelto en la sábana santa de Turín, como se la conocemos. Jesús, de acuerdo a lo que este Juan nos dice, Jesús en su tradición, en su evangelio, nos cita. Este Juan, esto que te voy a decir, es en su capítulo 19, versículos 40 al 42. Tomaron pues el cuerpo y lo ligaron con vendas, con los aromas, según es costumbre de los judíos de sepultar. Por lo tanto, Juan ignora la sábana. Preparan el cadáver y lo preparan. Este Nicodemo llegó al punto de reunión, llegó aquí al sepulcro, con un cargamento de 100 libras. 100 libras es el equivalente más o menos a casi 33 kilos de aromas. Él llevó mirra y aloe, o aloe, si tú le quieres decir, como gustes, es válido. Entonces, la mirra aquí nos trae dos mensajes. El primero es que la mirra es una sustancia que se extrae de la corteza de ciertos árboles. Estos árboles son muy apreciados en la zona de Arabia y en la zona también de Israel, aunque más bien es de Arabia, y tiene un aroma muy peculiar como a perfume. Y esto, junto con el aloe o el aloe, que tú lo conoces bien, hizo una mezcla con el cual fue preparado el cuerpo de Jesús a gran velocidad, pero fue preparado, fue lavado el cuerpo de Jesús, fue lleno de mirra y de aloe, previo al vendaje con lienzos de algodón que de acuerdo a las costumbres y sus tradiciones judías era la forma en que se preparaba algún cuerpo para ser sepultado. Después de que fue preparado en su cuerpo y vendado, se le puso el lienzo, se le puso el sudario, pudiéramos decirlo, en el rostro, porque así acostumbran los judíos, y ya una vez preparado de esta forma, fue depositado dentro del sepulcro, propiedad de José de Arimatea, y posteriormente fue rodada una gran piedra circular, como era la costumbre, de tapar las entradas de los sepulcros. Jesús, en esa misma forma, quedó sepultado. Por lo cual nos dice Juan que empezaba a brillar el Shabbat. Al decir empezaba a brillar el Shabbat, debemos de entender que las luces que empezaban a anunciar que ya eran las 6 de la tarde y estaba comenzando la celebración del Shabbat, se empezaban a dar en Jerusalén, que estaba a una cierta distancia de donde estaba el sepulcro. Recordemos que el sepulcro está también dentro
del huerto de Getsemaní, ahí se encuentra, y entonces dejaron al maestro y pues tuvieron que llegar corriendo, yo creo, a Jerusalén para estar ya en condiciones de celebrar el Shabbat. O sea, no podemos olvidar que los discípulos y las santas mujeres pues son judías y eran respetuosas de las tradiciones y entonces tenían que vivir ese Shabbat como cada sábado lo hacían. Entonces, una vez preparado el cadáver, lo depositaron en un sepulcro que había sido tallado en la roca, en los alrededores de Jerusalén. Es fácil ver de estos sepulcros cavados en roca. A veces contienen varias cámaras mortuorias, a veces una sola, o un banco de la misma piedra donde es colocado el cadáver. Hay diferentes modalidades. La entrada del sepulcro se cierra mediante una piedra en forma de rueda que se hace girar al sitio indicado. El sepulcro era nuevo, nadie había sido colocado en él. Mateo nos informa que este sepulcro era propiedad de José de Arimatea. Cuando terminan de sepultar a Jesús, el Shabbat comenzaba a lucir. Esa es la forma bucólica, lírica en que este Juan nos da a entender en que estaba arrancando el Shabbat. ¿Cómo comprender esta expresión de Lucas si en estos momentos va a comenzar la noche? Probablemente el evangelista se refiere a las luces que comenzaban a iluminar la ciudad santa, Jerusalén, anunciando la llegada del gran Shabbat, que en aquel año coincidía con la Pascua. José de Arimatea, junto con Nicodemo y algunos otros hombres, llevaron a cabo la sepultura de Jesús. En cuanto a las mujeres, como dijimos, no tomaron parte activa en la preparación del cuerpo y menos en el depósito del mismo en el sepulcro. Mateo dice de ellas, estaba allí María la Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Marcos las describe mirando dónde era puesto el maestro, como con intenciones de volver. Lucas va más allá. Las mujeres miran el sepulcro y cómo ha sido puesto el cuerpo. De seguro que piensan volver pasada la fiesta, pues el evangelista nota, habiendo regresado, prepararon aromas y perfumes, y el Shabbat reposaron según los mandamientos judíos. Ahora, hay otro punto interesante acerca de la guardia en el sepulcro. Hay un relato que los mismos exégetas, los estudiosos de la Biblia, nos lo citan como un episodio, una narrativa tardía. Tardía, imaginémonos. Jesús muere en el año 30. El primer evangelio surge en el año 64, 34 años después. Por lo tanto, hubo tradiciones orales y algunas tradiciones populares que fueron pasando de boca en boca antes de que salieran a la luz los evangelios. Y por lo tanto, hay datos que no podemos garantizar la verosimilidad, pero tampoco podemos negarla, porque pues siempre la tradición y las narraciones populares tienen mucho de sabiduría. Nosotros lo sabemos, cuántos lugares, en cuántas comunidades, no estas narraciones y tradiciones son lo que sostienen en gran parte la fe de de todos los integrantes de las comunidades cristianas católicas. Entonces, aquí hay un detalle. Nos hablan de la guardia del sepulcro. Esto, el que nos lo cita es Mateo. Y este Mateo lo hace porque recordemos que Mateo tiene su evangelio, que surgió más o menos por el año 80, tiene mucha influencia sobre la comunidad judía, de la cual van a surgir gran parte de los integrantes de la nueva Iglesia Cristiana Católica. Pero todo lo tiene que sustentar
este Mateo basándose de acuerdo a los usos y costumbres judías. Por lo tanto, aquí este Mateo nos va a decir en su capítulo 27, versículos 62 al 66, escucha lo que escribe Mateo. Dice, pero al día siguiente, o sea, estamos hablando el sábado, que es después de la preparación, se reunieron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos en casa de Pilato, diciendo, Señor, nos hemos acordado que ese impostor, refiriéndose a Jesús, dijo estando todavía vivo, después de 3 días resucito. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que habiendo venido los discípulos lo roben y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos, y será la última impostura peor que la primera. Pilato les dijo, tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Ellos, habiendo ido, aseguraron el sepulcro, habiendo sellado la piedra con la guardia. Esta versión es un poco difícil de creerla, no en su contenido, sino en su forma de presentación de los hechos. ¿Por qué? Porque si un judío, como las santas mujeres que aquí vemos y todos los demás, respetaban la preparación del Shabbat y el día del Shabbat se dedicaban a la oración, a la alabanza y no hacían ninguna otra cosa más, resulta un poco difícil creer que las autoridades religiosas judías se salieran de la celebración de su Shabbat para ir a la casa de Pilato y hacerle esta aseveración. No quiero decir que lo que le están pidiendo a Pilato no sea lógico, no sea eh, verídico. Lo que quizás no concuerda aquí es el tiempo en que en el Evangelio lo presentan, que dice que pasó el sábado, lo cual para un judío creyente y ferviente, piadoso, no podía abandonar el Shabbat. Por lo tanto, yo te quiero invitar a que pienses que esta narración probablemente se dio también previo a la sepultura de Jesús, que fueron las autoridades religiosas judías a ver a Pilato y le expusieron esto. Y resulta acuerdo el pensar que les haya dicho Pilato, pues ustedes tienen guardia, denles instrucciones, y vemos que de acuerdo a la narrativa evangélica, pusieron la piedra, la sellaron y quedaron ahí custodiando el sepulcro una guardia para evitar esto que están aquí exponiendo, que decían ellos que probablemente los apóstoles podían robar el cuerpo del maestro. Además, también es interesante el reflexionar un poco en esto por otros 2 puntos. Dentro del judaísmo sabemos que existían fariseos, saduceos y otros grupos más. Los fariseos creían en la resurrección de la carne, no como lo pensamos nosotros los cristianos católicos, pero tenían nociones. Los saduceos, que eran los sacerdotes concretamente, ellos no creían en la resurrección. Entonces resulta un poco también difícil de entender qué interés tendrían los saduceos en ver si resucitaba o no, si ellos no creían en la resurrección. Por otra parte, ni los propios apóstoles entendían lo que significaba lo que Jesús les había dicho, que iba a resucitar. No lo entendían, lo escucharon al maestro, pero no tenían la claridad. Va a ser necesario que el Espíritu Santo los ubique y les haga entender todas las enseñanzas que el maestro les dio y que ellos escucharon, pero no entendieron. ¿Por qué no pusieron la guardia
Además, desde el viernes estamos nosotros ventilando esa opción. La debieron de haber puesto desde el viernes, porque si no, ¿qué sentido tenía que se pusieran a custodiar el sepulcro únicamente a partir del sábado, cuando este fenómeno de rapto, pudiéramos decir, se podía haber dado el mismo viernes? Entonces, por estos detalles, debemos de tener cuidado en que lo importante es el hecho, lo importante es la acción, lo importante es lo contundente, lo medular, lo que vemos después de una reflexión teológica, no muchas veces lo que leemos de a primera lectura. Entonces, el hecho se dio, pero debemos de pensar que lo que aquí el evangelista nos cita que sucedió en sábado, probablemente sucedió en el mismo viernes. Ante estas incongruencias es lícito pensar que cuando Mateo escribe su relato hacia el año 80, las discusiones entre los judíos y los cristianos se han hecho violentas. Y claro que están violentas. Recordemos que en el año 70 se destruye el templo y son expulsados los cristianos por la misma razón del templo de Jerusalén. Y después hay un evento que se le conoce como la reunión de Jamnia o el concilio de Jamnia, en donde definitivamente son expulsados los cristianos de cualquier sinagoga y son repudiados y son maldecidos por los judíos. Entonces, claro que esto es cierto. Y entonces había necesidad de que este Mateo, en el sustento de sus relatos, lo soportara con actos que de acuerdo a la forma de pensar judía eran válidos. Por otra parte, también debemos de pensar que tanto Lucas, en su narrativa de la resurrección, ya se refiere a Jesús como el Señor, mismo término que también Juan va a usar. Esto, por un lado, volvemos al punto, ya pasaron más de 50 años de la muerte de Jesús, ya fue glorificado, ya la iglesia está tomando su curso, aunque es temprana en su vida, pero ya como quiera, ya va acumulando años. Entonces el hecho de que nos citen estos gentilicios de Señor, de Señor, del Maestro, del Salvador, dentro de los evangelios, tiene su razón, porque ya fue glorificado nuestro Cristo y Señor. Bueno, después de esto, vámonos ya directamente a al primer paso sobre la glorificación del Señor. Sí, sí tenemos tiempo de poder ir avanzando un poco. Deja ver si tenemos otra filmina aquí. Bueno, esta lo vamos a ver ahorita aquí, a ver si llegamos a esta narrativa, pero esta nos sirve mucho de soporte. La tercera parte de la Pascua del Señor, ya dijimos, es la glorificación. Y la glorificación va a comprender la resurrección, las apariciones a los apóstoles, después la ascensión de Jesús a los cielos y la donación del Espíritu Santo el día de Pentecostés. O sea, son distintos eventos que en su conjunto conforman la glorificación del Señor. Pero quiero que tengas cuidado porque aquí somos luego muy proclives a confundir, cuando escuchamos la ascensión de Jesús, a confundirlo con la glorificación de Jesús. La glorificación de Jesús se da inmediatamente después de su gloriosa resurrección. Recuerda que en los evangelios hemos visto, aquí cuando en esta escena, María Magdalena, después de descubrir mediante la voz al Maestro, se le quiere abalanzar a los pies. ¿Y qué le dice el Señor? No, no lo hagas, porque aún no subo al Padre. Ve y dile a Pedro que voy al Padre y que voy al Padre. Entonces, ahí tenemos el momento de la ascensión del Señor para su glorificación.
Pero ese mismo día, domingo, después de ascender para ser glorificado, ahí va a volver a bajar para aparecerse a sus apóstoles desde ese primer domingo de resurrección. Y ya y cuando nos referimos a la ascensión del Señor, es al momento que viene después de los 40 días en que Jesús se fue apareciendo a sus propios apóstoles y a quien él quiso aparecérsele en ese lapso de tiempo, porque era necesario, por muchas razones. La más importante es que te comenté que los apóstoles no entendían bien lo que Jesús había dicho en que iba a resucitar. Y para los apóstoles vamos a ver que la primer evidencia que tienen es que hay un sepulcro vacío, en que está el sepulcro sin nadie adentro, pero no están viendo a nadie, nada más ven el sepulcro vacío, de acuerdo a las versiones de las santas mujeres y a la incursión del propio Pedro y de Juan dentro del sepulcro. Pero entonces eso es es una, es una evidencia, mas no es una prueba, pudiéramos decir, a nuestro modo de pensar, de una resurrección, que tenemos elementos que nos van a reforzar esta idea de la resurrección, como es la aparición de los ángeles, y por esa razón entendemos con mayor claridad el por qué era necesario que Jesús permaneciera 40 días más entre sus apóstoles y entre la gente que él deseaba, como al decir los que él deseaba, me refiero prácticamente, entre otros, a los discípulos de Maús. Ellos no eran apóstoles de Jesús, eran discípulos. Y como ellos se le apareció a muchos más. Y por supuesto que aunque no nos lo dice la Sagrada Escritura, pero debió de habérsele aparecido a su madre por n número de veces. Oye, era su madre, y cómo puedes imaginar que no se le apareciera a ella en lo particular. En fin, ese tiempo era necesario para que entonces entendieran los apóstoles en toda su magnitud lo que era la resurrección, lo que verdaderamente era la resurrección, el que pudieran constatar que no solamente era el Espíritu, sino era Jesús de carne y hueso el que estaba entre ellos, y mismo que 40 días después va a ascender ya en el momento oficial, pudiéramos decir, de la ascensión del Señor, y 10 días después va a ser cuando va a ser la donación del Espíritu Santo por petición expresa de nuestro Cristo y Señor a Dios Padre en el día de Pentecostés, mismo día en ese año 30, 28 de mayo del año 30, en que en el cenáculo de Jerusalén van a ser oficialmente la Santa Iglesia Cristiana Católica, de la cual Pedro es la roca en la que se sostiene todo el colegio apostólico y todos nosotros, discípulos de Jesús y seguidores del Maestro. Bueno, entonces, ya dicho lo anterior, entendemos el porqué de la resurrección. ¿Qué problemas desde el punto de vista humano encontramos con la resurrección? Ya te dije que es la ausencia de un cuerpo dentro del sepulcro. Por lo tanto, no podemos decir que es un elemento histórico. Para nosotros, que nos vamos mucho a lo material, pensamos que una prueba histórica es el que se tenga o testigos o se tenga pruebas acerca de un acontecimiento. No pensamos en que la fe es más que suficiente para dar veracidad al hecho de la resurrección. Nosotros, cristianos católicos, sí lo pensamos así, pero para muchos otras personas no creyentes de nuestra religión pueden pensar que no es prueba suficiente el sepulcro vacío para dar fe de que hubo una resurrección. Por lo tanto,
pudiéramos decir que desde el punto de vista eh, didáctico, la resurrección es un fenómeno metahistórico. ¿Por qué? Porque supera las pruebas de la historia, porque es una conjunción de la fe y de la historia lo que sostiene la resurrección de Cristo, independientemente de todos los testimonios que los apóstoles nos dan en sus respectivas buenas nuevas. Por lo tanto, vamos a ver que tenemos prácticamente dos grandes, dos grandes testimonios acerca de la resurrección. Uno, dado por Mateo, concretamente, en su capítulo 28, versículos del 11 al 15, que por cierto es el capítulo con el que él cierra su evangelio. Y Mateo dice, es un trozo tardío, pero aquí te voy a decir lo que puso Mateo. A este, no, perdóname, te voy a leer no el de Mateo ahorita, te voy a leer la versión que sobre la resurrección Pedro da y que está asentada en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 40 y 41. Recuerda que el libro de Hechos de los Apóstoles, que nos habla de los inicios de nuestra Santa Iglesia Cristiana Católica, fue escrito por Lucas, por lo tanto tiene todos los tintes de inspiración del Espíritu Santo, de la misericordia y de la preponderancia de la mujer. Son características del Evangelio de Lucas. ¿Y qué nos dice Juan? Perdón, ¿qué nos dice Pedro? Perdón, Pedro, refiriéndose a la resurrección del Señor. Esto, te repito, está en el capítulo 10, versículos 40 y 41. A este, se refiere a Jesús, Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Aquí tenemos que pensar que en el momento en que Pedro está diciendo esto, está pasando sus primeros momentos de iglesia bajo dos grandes presiones. Una de los propios judíos, que la mayoría no creía en la resurrección. Y por otra parte, de todas las tradiciones y costumbres griegas, que ellos no creían en la resurrección. Y por eso a Pablo le costó en muchos momentos muy difíciles el hacerles ver que la resurrección era un hecho que se había dado, porque las tendencias filosóficas y esotéricas que tenían los griegos iban en contra de todo esto. Ahora, ¿qué fue lo que dice Pablo, por ejemplo, relacionado con esto? Pablo ataca el error con relación a la resurrección y te voy a decir qué puso en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 14. Dice Pablo, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también nuestra fe. Y por otra parte, déjame ver si tenemos aquí que nos dice, bueno, déjame leerte también aquí otro trozo más de Corintios para que entendamos un poco más acerca de este difícil de momento de cómo explicarlo a los no creyentes. El hecho de la resurrección de Jesús es algo excepcional. Es el paso de Jesús de este mundo al Padre. Es un acontecimiento que no se sitúa ya en las dimensiones de nuestro mundo y por lo tanto
de nuestra experiencia ordinaria. Jesús resucitó por una acción soberana de la omnipotencia divina, no a la misma vida de antes, vida de un cuerpo corruptible y mortal, en condiciones datables y localizables en este mundo, sino a una vida superior, a la gloria, a otro mundo, con un cuerpo incorruptible, espiritual y glorificado. Por lo tanto, terrenalmente lo que tenemos aquí de primer impacto es un sepulcro vacío y las posteriores apariciones del resucitado. Escucha lo que comenta el padre Carrillo. La resurrección de Jesús era un acontecimiento solo perceptible por fe. Sin embargo, según el plan concreto de Dios, dos realidades fueron indispensables como apoyos, como signos, como manifestaciones sensibles en vista de la fe. Primero, el enigma del sepulcro vacío. Y segundo, las apariciones de Jesús resucitado, apariciones de carácter objetivo y de grande naturalidad. La tumba vacía por sí sola no puede constituir una prueba demostrativa del misterio de la resurrección, pero sí es un signo, si se quiere, de la misma. Una vez que este enigma se va esclareciendo por el testimonio del resucitado que se aparece a los apóstoles. Por lo tanto, las apariciones de Jesús, sin ser tampoco pruebas estrictamente rigurosas, se sitúan, sin embargo, en un nivel superior al del sepulcro vacío. Gracias a las apariciones, pudo nacer en los apóstoles la fe en Cristo resucitado. Las apariciones fueron, por lo tanto, vehículo de revelación para los apóstoles y mediante ellas para la iglesia de todos los tiempos. La fe no nació estrictamente del sepulcro vacío ni de las apariciones, pero la tumba y las manifestaciones de Jesús fueron caminos y semáforos, aunque de diferente índole, para pasar a creer. Una cosa vieron los apóstoles y otra creyeron. Vieron el sepulcro abierto y vacío, y vieron que era el mismo Jesús crucificado quien se les manifestaba en las apariciones. Y entonces creyeron en que Dios lo había resucitado y glorificado. Teniendo todo esto en cuenta, si la resurrección de Jesús es esencialmente un acontecimiento metahistórico, podemos también afirmar que es un acontecimiento que se introduce en cierta forma en la historia, porque históricamente los discípulos tuvieron un encuentro vital con su Maestro resucitado, una experiencia decisiva que los constituyó para siempre testigos autorizados de Cristo resucitado. Bueno, pues con esta introducción vamos a dejar para nuestra clase de la próxima semana ya las narrativas y descripciones de esa resurrección de Jesús y todo lo que sucede en este momento inicial de la glorificación del Señor. Le agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo el que nos hayan acompañado. Yo a ti tu presencia y te invito a que des constancia de tu presencia a través de nuestro WhatsApp. Deseo que tengas una semana pródiga en salud y bienestar en tu casa, que Dios cuide a toda tu familia y no olvides el próximo fin de semana, el domingo, participar en la introducción a la Puerta Santa del Templo de Santa María, de la Esperanza de María en la Resurrección frente a Perisur. Te pongo la canción de cierre y te agradezco tu presencia y deseo para ti una buena noche. Que descanses.
Desde el desierto suena una voz que llama a la conversión. En los valles muertos, vida nueva habrá, el polvo florecerá. Siempre a mi lado tú estás. Si caigo, me levantarás. Confío y espero, mi fuerza es la oración. Descanso en tu corazón. Creo en ti, tú me has sanado por la cruz. He sido salvado, la victoria está en la resurrección. La muerte no podrá contra el amor. Desde las montañas se asoma el sol que alumbra con su esplendor. En los días grises la luz llegará, los miedos disipará. Siempre a mi lado tú estás. Si caigo, me levantarás. Confío y espero, mi fuerza es la oración. Descanso en tu corazón. La muerte no podrá contra el amor. La muerte no podrá contra el amor. La muerte no podrá contra el amor.